Continuamos con nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y tú y yo vivimos en este mundo siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, que Él ha hecho morar y habitar en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo y hoy tú y yo podemos, a pesar de esa lucha que tenemos en nuestra mente y en nuestra carne, que muchas veces somos quienes descubrimos que deseando hacer el bien, alcanzamos a hacer el mal que no deseamos hacer. Y esto es el pecado que está en nosotros. Mas damos gracias a Dios por Jesucristo, quien nos libra de este cuerpo de muerte. Y sabemos que hemos sido crucificados con Jesús. Y del mismo modo que hemos muerto al pecado, ahora hoy vivimos una nueva vida. Una vida en la que tú y yo podemos continuamente pensar en las santas demandas de Dios, pero igual también en la manera en la que Él mismo nos ha provisto las fuerzas, el poder de su Espíritu y el amor con el cual podemos enfrentar todo aquello que hay en nosotros que no es de su agrado. Dios nos ha provisto todos los recursos para que estemos ocupados en las cosas que son del Espíritu. ¿Cómo tú y yo podemos alimentarnos espiritualmente? ¿Cuál es nuestro alimento? ¿Cuál es ese alimento que puede fortalecer nuestra vida espiritualmente? Pues tú y yo tenemos la palabra de Dios. El pan de vida es Jesús mismo y su palabra es el pan que tú y yo podemos diariamente tomar para fortalecernos. Dios en su palabra nos provee no solamente de leche y de viandas, Él también nos nutre con una palabra que está llena de todo aquello que tú y yo necesitamos para poder ser fortalecidos. Él es el alimento para nuestra alma. Su palabra que nos ha provisto, en la que tú y yo podemos inquirir y que diariamente podemos meditar, esta es la que puede traer fortaleza a nuestra vida. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos suyos. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Dios nos ha provisto en su palabra verdades como esta que acabamos de compartir. Verdades como esta que Dios, habiendo inspirado a hombres como Pablo, y que le escribiera estas palabras a la iglesia en Roma al comienzo, cuando la iglesia inició quizás su extensión a través del Imperio Romano y llegó hasta nuestros tiempos en diversas naciones, y que ahora tú y yo podemos gustar, podemos disfrutar de esta maravillosa provisión de Dios a través de su palabra,
la revelación escrita. Nosotros como iglesia tenemos el deber de ocuparnos de estas cosas, sabiendo que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esos son los designios de la carne. Pero tú y yo no vivimos según la carne, sino que tú y yo vivimos según el espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Y si alguno no tiene el espíritu, no es de Dios, no es de Cristo. Ahora, esta es una de las cosas que ha sido durante algunos años muy sutilmente usada dentro de la iglesia para confundir a algunas personas. ¿En qué momento vino el Espíritu de Dios a tu vida? ¿Cuáles son las señales de que tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios? ¿Crees realmente que sería una señal del Espíritu decir cosas incoherentes que muchas personas no pueden tan siquiera entender? Pues yo evidentemente no solo que discrepo de esto, sino que bíblicamente entendemos que cuando tú y yo vivimos conforme al Espíritu, pues los frutos del Espíritu se van a notar en nosotros. Y son amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, piensa en esto, ¿por qué? Porque muchas personas hablan acerca de ciertas evidencias que son no reales. Las evidencias de que el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida es que tú y yo podemos ir por el mundo hablando en nuestra propia lengua o idioma las maravillas de Dios. Si tú y yo, el idioma que hablamos es el español, y muchas veces no somos capaces ni tan siquiera explicar en nuestro propio idioma el Evangelio de Jesucristo, el glorioso Evangelio del Reino, ¿cómo crees que será posible que alguien diciendo algunas palabras que no tienen significado alguno puedan ser estas la evidencia de que el Espíritu Santo de Dios mora en sus vidas? Claro que no. Ahora, cuando el Espíritu Santo de Dios mora en ti, cuando tú y yo vivimos siendo guiados por el Espíritu, vamos a querer hacer las cosas que son del Espíritu. Vamos a ser guiados por el Espíritu y vamos a ir donde el Espíritu de Dios nos manda para hacer las cosas que son conforme a su voluntad. Ya no andamos según los designios de la carne, sino que vivimos bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu que hoy mora en nosotros. Y tú y yo estamos en este mundo para ir y dar testimonio de las verdades que Jesús nos ha compartido a través de sus palabras. Estas son las evidencias de que llevamos fruto del Espíritu Santo a cada lugar donde tú y yo vamos. Las personas van a estar mirándonos, las personas van a estar observándonos, y cuando vean en nosotros nuestra imperfección, cuando vean en nosotros incluso que luchamos con la realidad de que muchas veces deseando hacer lo bueno, pues tropezamos en el mismo error y hacemos las cosas que no son del agrado de Dios, pero que podemos acercarnos a Jesús arrepentidos y humillados para recibir oportuno socorro. Y estas son verdades que las personas tienen que entender. Los cristianos muchas veces vamos a ser juzgados porque hacemos no siempre lo que es correcto. Y cuando tú y yo somos los que hemos tropezado en el error y que quizás con nuestro tropiezo hacemos tropezar a otros, pues por supuesto que van a señalarnos y van a juzgarnos. Pero tú y yo tenemos a alguien que mora en nosotros, que nos mueve al arrepentimiento y que nos lleva a Cristo, sabiendo de que Él es nuestro abogado quien nos defiende. Por eso, hermano y amigo mío, si tú y yo estamos hoy viendo estas verdades que nos comparte la palabra de Dios, sabiendo que nuestro pecado merece la condenación y la muerte, sabiendo que nuestra desobediencia puede ser quizás de alguna manera por parte de Dios castigada, pues no nos alejemos de él avergonzados. Acerquémonos a Dios confiadamente y asumamos nuestra responsabilidad ante Él, porque Él tiene para nosotros, ¿qué? Siendo que el Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese es el mismo Espíritu que nos va a levantar a ti y a mí de nuestros tropiezos en esta vida. Y no solamente eso, sino también que levantará nuestros cuerpos mortales y seremos llevados con nuestro Dios para morar por la eternidad. Dios te bendiga y espero que nos veamos en el próximo video.